1, vamos a ver ahí los versos 6 a 10. Si ustedes se acuerdan, de la semana pasada nosotros predicamos en Gálatas, en el capítulo 1, los versos de 1 al 5. Y como nosotros vimos la semana pasada, Pablo presenta aquí el Evangelio de una manera muy clara. Es simplemente la introducción a la carta, y Pablo la introduce introduciéndose. Es redundante, ¿no? Pero es eso lo que lo hace, presentando el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando él escribe a los Gálatas, él escribe muy preocupado y con algunas inquietudes de su corazón. Y nosotros vamos a analizar hoy día un poco ese texto. Gálatas 6, del 6 al 10. Así dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, el objetivo del sermón en esta mañana es hablar de un problema que nosotros como iglesia tenemos, una dificultad y un problema espiritual que nosotros tenemos que admitir para que podamos ser sanados en ese aspecto. El hecho de que una persona pierda constantemente o regularmente el deseo de comer es una indicativa de que esa persona está enferma. Bueno, con mis vastos conocimientos médicos, como ustedes saben, es todo lo que sea. Si una persona no quiere comer y no come, nosotros sabemos que la carencia de alimentación producirá la carencia de elementos básicos para su supervivencia, y así morirá. Pero aquí está el pastor que no me deja equivocarme. ¿Qué me puede comprarse? Una persona que no tiene ganas de comer puede considerarse una persona enferma, ¿sí o no? Persona enferma. Cuando nosotros comparamos eso al apetito espiritual, nosotros consideramos eso algo muy normal. Si alguien no come por semanas y dice: yo no como porque no tengo tiempo, porque mi vida está tan agitada que no tengo tiempo. O yo no como porque me gusta más hacer otras cosas. Me gusta mucho más, no sé, estar en la internet o jugar la pelota o dormir. Y yo encuentro fome comer porque yo pongo la boca y no encuentro tan agradable. Podemos dar varias excusas para no comer, pero nadie ocupa esas excusas. Todo lo contrario, ¿sí o no? Nosotros no comemos, y esa es la prueba, bueno, por lo menos de mi parte, de que nosotros somos la prueba física de que comemos a veces más de lo que necesitamos, y a veces nos sobra. Ya si no, que tengamos que cambiar el tamaño del pantalón, por ejemplo, el tamaño de la camisa. La semana pasada la camisa no me cerraba. Es que la camisa también, esa camisa tenía varios años. Cuando me la regalaron, yo estaba en el seminario, el primer año del seminario, era flaquito así. Pero los años en que yo comí más de lo que mi cuerpo necesitaba y gasté menos de lo que yo tendría que gastar, hizo con que, bueno, con lo que ustedes vieron la semana pasada. Pero cuando nosotros pensamos en lo espiritual, la cosa es complicada. Si yo no tengo ganas de conocer al Señor, es porque yo estoy enfermo. Si yo no tengo pasión por conocer más de la palabra del Señor, es porque yo estoy enfermo. Si yo en un momento de mi vida he tenido un encuentro especial con el Señor y el Señor me transformó y el Señor tocó mi vida, es porque en ese momento especial Él me hizo una nueva persona. Comemos apetitos, o apetitos, no sé cómo se dice, apetitos, sí. Pero cuando esos apetitos
disminuye, es porque yo estoy enfermo. Yo tengo que reconocer eso. Ese es el tema, ese es el centro de nuestra problemática en esta mañana. Pero ¿cuál es la raíz de cierta manera, del cansancio por Dios, o del desgaste, o la raíz por no tener ganas de seguir aprendiendo más del Señor, de seguir conociendo más del Señor, de seguir profundizándonos más en la palabra? Si nosotros hacemos una encuesta con la mayoría de los cristianos, nosotros vemos que la mayoría de los cristianos nunca leyeron la Biblia toda, nunca. Dicen creerla del inicio al fin, de Génesis al Apocalipsis. Y aún así tienen dificultades de encontrar tanto el Génesis como el Apocalipsis. No es una cuestión técnica de simplemente leer. Hay mucha gente que lee, hay muchos intelectuales que la conocen y no que se transformar. El tema no es ese, el tema no es qué hacer, el tema es cuáles son las razones que nos impiden hacer. El tema no es simplemente leer o no leer, el tema es ¿por qué yo no tengo ganas de hacerlo? Y una de las razones es lo que Pablo presenta en ese texto, que es perder el foco del Evangelio, perder el concepto, perder la conciencia de qué es realmente el Evangelio y cómo entender su valor, cómo entender su uso. El tema es que, al igual que mucha gente dice por ahí, con el pasar de los años, bueno, yo no puedo decir por mi experiencia obviamente, pero muchos que son casados dicen, con el pasar de los años pierden el fuego. Yo puedo, por ejemplo, ilustrar con otras cosas. Cuando uno ganó un regalo, en el inicio era fantástico, pero con el pasar de los meses se va deteriorando y uno pierde la pasión que tenía por ese regalo y la cosa se pone común, se acostumbra. Eso pasa con muchos cristianos que han transformado la gracia preciosa del Evangelio, que en un momento fue todo para su vida, y se ha transformado en algo común. Un teólogo alemán traducía bien esa expresión de gracia preciosa y gracia barata. Gracia barata es el perdón o la gracia o la salvación simplemente como una doctrina más, algo que yo tengo que creer y listo, ya lo creo, Cristo pagó por mis pecados, se acabó, tranquilo, estoy feliz, ahora vivo más o menos como yo creo que debo vivir. Esa es la gracia barata, porque no es una gracia que implica en un profundo arrepentimiento, en un constante arrepentimiento, en una constante contrición. Es una gracia por la cual yo no estaría dispuesto a morir, que yo no estaría dispuesto a ser torturado por ella, no estaría dispuesto siquiera a estar despertado una hora más por esta gracia, porque es algo que yo no lo tengo, que yo no lo comprendo, que yo ya sé. Y muchos han entendido el Evangelio así, como un regalo, y como regalo es algo que yo tengo. Muchas gracias, Señor, ya tengo el ticket de entrar en el cielo, me pongo en el bolsillo, estoy salvado y voy viviendo más o menos como yo creo que debo vivir. A veces leo la Biblia, a veces no, pero no importa, yo estoy salvado, me voy al cielo, da igual. Esa es gracia barata, que en el fondo no es gracia y que en el fondo no es Evangelio. Eso es la gracia que nosotros transformamos cuando nosotros nos acostumbramos con la fe, nos acostumbramos con Jesús. De cierta manera, no nos acostumbramos con Jesús, porque el ser de Jesús es un ser tan maravilloso, tan especial, que no hay como acostumbrarse con Él. Nosotros nos alejamos, y al igual que cuando nosotros estamos aquí, yo varias veces me ha pasado eso. Yo estoy aquí en la puerta y veo que viene alguien, y así como una cuadra más allá, yo tengo un problema de visión, entonces a veces yo miro, no identifico bien quién es. Y yo pensaba, y ya me pasó eso, pensaba que era una persona, y llegó un momento que yo llegué a hacer señales, y no era una persona que viene, es una persona que estaba pasando por aquí. No. Con Jesús nosotros hacemos lo mismo. Damos una distancia, Jesús está más o menos, yo sé que Jesús está ahí, yo estoy aquí, entonces estamos autoconscientes, pero yo no estoy cerca lo suficiente para conocerlo bien. Tampoco estoy lejos para decir que soy un pagano miserable, un impío que se va al infierno y que merece. No, yo estoy aquí, Jesús está ahí. Yo voy a la iglesia y tengo mi espiritualidad.
Eso es transformar la gracia preciosa en gracia barata. La gracia preciosa es, como vemos Jesús ilustrando en el Evangelio, donde un hombre vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, donde ahí está enterrado un tesoro que es más precioso que cualquier otra cosa. Es eso. Pero Pablo está ilustrando eso en un contexto muy especial, que es el contexto de los Gálatas. Como les dije la semana pasada, los Gálatas tenían un tema ahí. Los Gálatas fueron evangelizados por Pablo, y Pablo salió, terminó su primer viaje misionero, volvió a Jerusalén, ahí a la región de Judea, y después inició su segundo viaje misionero y estaba en ese entonces en Corinto, y ahí de Corinto él escribió a los Gálatas relatando todo su enojo, toda su admiración, como él dice aquí, por lo que estaba pasando en estas iglesias. ¿Qué es lo que pasaba en esas iglesias? Muchos judíos convertidos, más o menos creo, pasaron por esas iglesias diciendo: mira, ustedes han aceptado a Jesús salvamento por la gracia, que se yo bonito, pero para ser cristianos o salvados 100% hay que circuncidarse, hay que cumplir con los rituales del Antiguo Testamento, hay que hacer eso. Y han adicionado una serie de leyes y de cosas para complementar la salvación por Jesús. No basta ser simplemente un creyente del Señor por la gracia solamente. No, hay que también hacer eso. Y han adicionado cosas, y en adicionar eso han distorsionado completamente el Evangelio. Como vemos aquí, Pablo nos llama la atención, y en esos versículos, 4 versículos, que en otras cartas Pablo está alabando a Dios por la vida de sus hermanos, está dando las gracias, está haciendo como una introducción hermosa. Aquí él entra con el palo en la mano, pegando a todos, diciendo de cierta manera suave. Yo creo que fue un poco sarcástico también, pero fue muy duro al inicio. Estoy admirado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un otro evangelio, un evangelio diferente. Pablo nos llama la atención en esos 4 versículos hacia cómo entender el valor del evangelio. Ese es el tema. ¿Cómo entender el valor del Evangelio? Los Gálatas habían perdido el concepto del valor del Evangelio, y nosotros, cuando perdemos el gusto por el Señor, el gusto por disfrutar del Señor, es porque hemos perdido la conciencia de qué tan valioso es el Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio no es un mensaje que nosotros podemos considerar: es un culto evangelístico para gente que no es creyente, yo no soy creyente, no necesito escuchar eso. No es eso. Porque no hay gente que no necesite escuchar el Evangelio. Todos necesitan escuchar el Evangelio. El Evangelio no es una puerta de entrada hacia el reino de Dios. El Evangelio es el reino de Dios. Todo es el Evangelio. Toda nuestra existencia se basa en el hecho de que nosotros estamos crucificados con Cristo, de que Cristo pagó completamente por mis pecados en la cruz, y que yo no merecía eso, y que yo solo tengo la justificación cuando creo en ello. No por ser una buena persona, porque no puedo ser una buena persona de ninguna manera, a punto de poder comprar o garantizar o pedir que Dios me reembolse la salvación. No existe esa posibilidad. Por lo tanto, todas nuestras vidas, nosotros, todo el momento de nuestra jornada cristiana, vamos a estar viviendo el Evangelio, viviendo la justicia de Cristo en nosotros, luchando contra esta tentación terrible que aflige a todos los cristianos de pensar que si yo me porto bien, si yo soy un buen cristiano, si yo soy un buen marido, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, una buena abuela, el Señor me amará más, me bendecirá más. Yo tengo una prueba mañana, entonces yo tengo que venir a la iglesia, voy a llegar más temprano aún para que el Señor con más razón aún me pueda bendecir. Y nosotros pensamos que podemos jugar con Dios. Y yo creo que Dios mira del cielo y dice: qué tontos son esos, no saben leer. Y nosotros leemos, decimos que creemos, cerramos la Biblia, nos olvidamos completamente de ella y vivimos como queremos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice aquí? Vamos a rescatar el valor del Evangelio. Y él, ya en el versículo 6, viene con el palo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Interesante, porque él inicia con la expresión: estoy maravillado. De hecho, en el fondo, Pablo estaba profundamente trastornado. Se nota en el teor de la carta el mismo hecho de que él no haya simplemente o sencillamente, como en otras cartas,
presentaba su vida, qué bueno que ustedes presentando o dando una palabra de felicitaciones por algo, para después retar. No, él ya viene retando desde el inicio, desde el primer versículo. La carta es una carta respuesta a un problema urgente, a un problema grave. Y Pablo no hace, como muchos de nosotros pensamos y somos tentados a hacer, bajar el perfil del problema. ¿Sabe cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros pecamos, a veces surge una voz en nuestras mentes que dice: pero no es para tanto. Pero no es para tanto. ¿Cuántas personas en la iglesia no hacen peor? ¿Cuántas personas no hacen peor que eso? Están ahí cantando, están ahí predicando, están ahí haciendo... No es así. A lo mejor todos me entienden. Nosotros pensamos así, yo pienso así. ¿Cuántas veces ustedes no pensaron así? Justificándonos en el error del otro, ni siquiera por nuestras buenas obras, por las malas obras ajenas. Y Pablo viene y dice: estoy maravillado, pero en el fondo él estaba trastornadísimo por un problema grave que ellos estaban pasando. Pero él no salió de la línea. Estaba escribiendo una carta que, como nosotros sabemos, llegó hasta nosotros. Es eso muy popular en todo el mundo. Entonces no era una correspondencia particular. Él estaba siendo muy delicado con un problema grave, pero muy delicado. Y dice que tan pronto os hayáis alejado, muestra que él había evangelizado a esas personas y no hacía mucho tiempo. No estamos hablando aquí de cristianos, que quizás puede ser la mayoría aquí, que habían conocido el evangelio del Señor por 10, 20, 30 años. Y que después de tantos años, ¿cómo puede decir? Ya después de tantos años es natural que haya un bajón a veces. La vida cristiana tiene altos y bajos. Y no es eso. Ellos todavía, entre comillas, estaban en el primer amor. Recién habían conocido al Señor, recién estaban en contacto con la gracia maravillosa, recién estaban siendo transformados por el Espíritu. Y Pablo dice: tan pronto ustedes se alejaron del que os llamó a su gracia. Y es interesante, Lutero explica bien esa expresión: os hayáis alejado. Él reescribe el texto de cierta manera diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado desviar de Dios, que os llamó a la gracia. Que os hayáis dejado desviar de Dios. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué? Porque otras personas se involucraron en la iglesia y empezaron a predicar otras cosas, y ellos le creyeron. Empezaron a hacer caso a esas personas. No se dieron cuenta del valor del evangelio que tenían en manos, y empezaron a hacer arreglos. Y Pablo muestra que ellos estaban literalmente siendo llevados. ¿Sabe por qué? La visión de ellos era que había una persecución en ese entonces, más o menos en la década del 50 del primer siglo, una persecución de los judíos hacia los cristianos, sobre todo hacia los gentiles. Entonces, para evitar la persecución, muchos cristianos intentaron judaizarse, ponerse un estilo más o menos judío, para que los judíos no le hicieran caso. Entonces ellos pueden decir: yo creo en Cristo, pero yo soy circuncidado, pero yo voy a la sinagoga, yo hago eso, yo hago eso otro. Esa era una de las razones por la cual ellos estaban permitiéndose eso. Miedo, cobardía, del mundo. ¿Sabe por qué muchos cristianos bajan el perfil del evangelio? Por miedo del mundo. Por miedo de que le van a decir cosas del mundo. Porque en el trabajo, en el colegio, en la casa, van a pensar que soy tonto, van a pensar que soy un fanático, van a pensar que soy una persona no. O a lo mejor para caer bien a mis amigos, para no ser pesado, o para evitar problemas. Y bajamos el perfil del evangelio. Eso era la razón, una de las razones quizás por las cuales ellos estaban permitiéndose. Obviamente, también ellos conocieron el evangelio y ya habían sido introducidos en el evangelio, pero estaban en el nivel inicial. No habían profundizado, no se permitieron conocer más del Señor.
Y eso es el problema, porque por eso que nosotros insistimos tanto con ustedes, que conozcan el Señor, que conozcan la palabra. Tanto por la lectura devocional cotidiana, como por la escuela dominical, por el estudio bíblico durante la semana. Porque sin este bagaje, sin conocer la palabra del Señor, ustedes serán llevados por cualquier viento de doctrina. A lo mejor no vientos de doctrinas que vienen de otras partes del mundo, qué sé yo, sino que las doctrinas que nosotros mismos inventamos y empezamos a seguir nuestro propio Cristo, nuestro propio Evangelio. Evangelio según la mosca mercante. Inventamos y dibujamos nuestro Cristo y le seguimos y le amamos y le adoramos. Y comparamos con el Cristo de nosotros y dice, yo me con eso, el mío mejor. Y yo voy siguiendo con mi Cristo, voy siguiendo con mi Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ellos estaban construyendo un otro Cristo. Estaban rechazando el Cristo verdadero. Y mira lo que él dice. No que haya un Evangelio diferente. Porque no hay un Evangelio diferente. El Evangelio es algo único, algo incomparable. No hay nada con la cual se pueda comparar este Evangelio con otro. Es imposible ver otro Evangelio. Porque la esencia del Evangelio es Cristo siendo crucificado por nuestros pecados. Cualquier cosa que niegue a Cristo crucificando y pagando 100% y nos justificando 100% de nuestros pecados, elimina completamente el Evangelio. Lo que ellos estaban haciendo, agregando cosas al Evangelio, era literalmente destruir el mismo Evangelio, destruir el mensaje. En el momento que ustedes se permiten agregar un toque especial a la fe de ustedes, ustedes destruyen la fe que Cristo ha expuesto por medio de la palabra y a través de su vida. Por eso Pablo está tan enojado. Por eso Pablo está retando a ellos. Ellos no están simplemente viviendo un evangelio alternativo, un evangelio típico de esa religión. Ellos son así. Es cultural, no es cultural, es demoníaco. Muchos de nosotros atribuyen a su manera de ser simplemente a, no, porque eso, yo soy así, esa es mi costumbre. Ese es mi carácter, ese es mi estilo. Había una teleserie en Brasil que iniciaba con una canción que decía, yo nací así, yo crecí así, yo seré siempre así, Gabriela. No sé si pasó así en esa teleserie, pero no sé si pasó con la misma canción. Pero yo nací así, yo soy así. Y muchos cristianos son así. No, así soy yo. Así soy yo. No es lo que dice el Evangelio. El Evangelio transforma. Ese es el que soy yo. Y Pablo dice, ustedes han creído en el cuento de estos hombres que han venido con ajustes, entre comillas, para mejorar el Evangelio. Mira qué absurdo. Alguien quiere, a todo el punto de decir y querer mejorar lo que Cristo hizo. Si alguien quiere mejorar lo que Cristo hizo, está simplemente rechazando y diciendo que Dios en Cristo no era capaz de salvar 100% al ser humano. Por lo tanto, hay que también nosotros agregar algo porque Dios no fue suficiente para justificarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si usted no cree que solamente por la fe en el Señor Jesucristo, y no por obras, usted puede ser 100% justificado, usted está diciendo que Dios no es competente, no es capaz de salvarnos, sino que Él necesita de nuestra ayuda porque a lo mejor nosotros tenemos una visión privilegiada. Es eso lo que Pablo está criticando. Y él dice, algunos perturban ustedes. Y la molestia de Pablo es con estos hombres también. Y Lutero explica bien eso, mostrando que estos hombres deturpaban la fe. No eran personas desavisadas, que no sabía que era así, y yo pensaba, no, eran personas muy conscientes de lo que estaban haciendo. Y él dice que esas personas que depravaban la fe, y hablando de la depravación de la fe, dice, la depravación de la fe, que bien puede ir acompañada de un excelente comportamiento moral, produce herejes,
hombres arrogantes, cismáticos, a quienes la Escritura llama apropiadamente impíos. Estos son personas que agregan una pitadita de un toque personal en el Evangelio. Contra estos hombres Pablo está luchando, y él muestra que el centro del problema aquí es que ellos estaban dejando de ser justificados por Cristo para complementar la justicia de Cristo por las obras personales. No bastaba la obra de Cristo, era necesario también hacer esto, hacer aquello, cambiar el elemento. Al cambiar el elemento justificador de ellos, ellos pasaban a adorar a sí mismos. A sí mismos. Y no a Dios. Las personas que creen que pueden ser justificadas por sus propias actitudes morales, creen en el fondo que ellos son los seres justificadores, los seres salvadores. Ellos son Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes añaden al Evangelio algo personal, ustedes están idolatrando a ustedes mismos como el elemento determinante de la salvación de ustedes. Cualquier persona que cree que puede salvarse a sí mismo está idolatrándose a sí mismo en lugar de Dios, porque él está poniéndose a sí mismo en lugar de Cristo en la cruz. Ese es el problema. Por eso Pablo está tan enojado. El tema es, hay otra cosa que ocupado en lugar de Cristo, en lo que yo comprendo por lo como soy justificado. ¿Cómo creo yo que soy salvo? ¿Por qué creo que yo debo ser salvo? ¿Cómo yo creo y cómo yo he vivido mi vida cristiana? Todas las veces que nosotros miramos a esas otras personas y nos consideramos moralmente superior a alguien, es porque no hemos comprendido la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo es para pecadores miserables que saben que no son nada, que no merecen nada, que son personas que merecen ir al infierno, pero solo que son por la gracia de Dios. Y no pueden poner el dedo en la cara de nadie y rebajar a nadie, porque saben que nadie es inferior a ellos. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso las personas malas no se van al cielo. El cielo está reservado a personas malas, pecadoras, personas muy malas, que saben que son malas y que por lo tanto confían 100% en Jesús. Ese versículo es el centro del mensaje en esta mañana. Lutero dice una cosa muy interesante. Pues esto no es otra cosa que negar a Cristo, rechazar la gracia y la verdad. Y como Pablo mostrará más adelante, elegirse a sí mismo como Dios. Si yo no tengo a Cristo como mi elemento justificador, todo es justificado por mí mismo. Entonces yo soy enemigo de mí mismo. Pero el texto sigue, y Pablo muestra que el Evangelio es precioso. Mira cómo él dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anátema, o anatema, no sé cómo se dice. Pero como es griego, no puede ser anatema. No es una palabra en castellano. Tampoco se el énfasis en la palabra en griego, pero aquí yo creo que, bueno, anatema es más bonito, creo. Como hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente del Evangelio de lo que habéis recibido, sea anatema. Mira cómo Pablo, esa palabra, aunque sea rara, aunque sea desconocida, es una palabra que Pablo está diciendo claramente. Si alguien, cualquier persona, aunque nosotros, él dice, él y las personas que trabajan con él, muy posiblemente los apóstoles, que son, entre comillas, las personas autorizadas a predicar o a pasar el verdadero evangelio, que estaban haciéndolo de hecho, si aunque él llegara ahí y predicara cualquier otra cosa que no fuera eso, debería ser considerado maldito. Esa es la palabra, y es una palabra fuerte. Pablo muestra que el Evangelio no es precioso porque él estaba predicando, porque era el mensaje de los apóstoles. Aquí no es una lucha como muchos piensan y como ellos pensaban, los líderes y las personas que estaban influenciando. Pablo dice eso porque quiere que su idea prevalezca. Él cree que nosotros tenemos que creer solamente lo que él cree, pero nosotros tenemos el derecho de creer distinto. Cada uno cree lo que quiere.
Muchos piensan así. Pablo está diciendo, el tema no es lo que yo creo, lo que ellos creen, el tema es el evangelio verdadero en Cristo Jesús. Si alguien viene, que sea yo, que sea un ángel. Y aquí él hace una exageración para que ellos comprendan, aunque sea un ángel que venga del cielo y predique a ustedes cualquier cosa que no sea este evangelio del Cristo crucificado, de la justicia solamente en Cristo, esta persona debe ser considerado una persona completamente maldecida por Dios. Por Dios. Ese es el tema. El tema es que el evangelio es precioso por sí mismo y no necesita de mi palabra de aprobación. No es la idea de Pablo, no es la idea mía, no es la idea de la iglesia presbiteriana, es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios en Cristo justificando y así dándonos este mensaje, esta buena nueva. Por lo tanto, es interesante entender aquí esa expresión, estar bajo el desfavor de Jehová. El deseo de Pablo para todos los que tergiversaban las palabras del evangelio, haciendo así nula la obra de Cristo. Por eso era tan firme la palabra de Pablo. ¿Por qué tan fuerte eso? Porque ellos estaban anulando la obra de Cristo y estaban llevando a la perdición de las personas por las cuales Pablo había luchado. Y el centro del tema aquí es, el valor del evangelio está en el precio que Cristo pagó. Cristo pagó un precio altísimo, no solamente muriendo en la cruz, pero la cruz fue el ápice, el final de toda una vida de entrega por nosotros. Primeramente encarnándose en un ser humano como nosotros, viviendo la justicia que nosotros no logramos vivir y por fin muriendo en nuestro lugar. Cualquier persona que intente contra esta obra de Dios merece ese destino que Pablo dice aquí. Ese es el tema. Por eso el evangelio es así de importante, es así de santo. Si yo añado algo al evangelio, creyendo que no basta creer en el Señor y ser justificado, hay que portarse bien, hay que ser así. Y aquí es un tema, ¿cómo quedan entonces las buenas obras? En Santiago nos explica mejor que las buenas obras son simplemente el resultado de una vida consagrada al evangelio. El hombre que comprende que el evangelio es algo más precioso, la cosa más preciosa del mundo, del cual yo no necesito cambiar nada, simplemente vivir eso. Yo viviré las buenas obras para las cuales yo fui comprado. En Efesios, él dice, porque por gracia sois salvos, mediante fe, no por obras, para que nadie... ¿Y quién sabe qué es lo que dice el versículo 9? Es el versículo 2 versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. ¿Qué dice el versículo 9? Abran sus Biblias ahí. Efesios, capítulo 2, versículo 9. Para que nadie se gloríe, versículo 10. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No son las buenas obras que nos salvan. Nosotros somos salvos para hacer buenas obras, para vivir buenas obras. Las buenas obras no me justifican a mí. Las buenas obras simplemente dicen que yo ya fui justificado por Cristo, ya fui transformado por el Espíritu y estoy caminando una vida de santificación, de crecimiento en el Señor. Y mientras más yo conozco al Señor, mientras más yo conozco su palabra, más puedo producir buenas obras, no para mi gloria, porque yo no merezco la salvación, no la conquisté, yo fui conquistado por esa salvación y por lo tanto, al ser conquistado por ella, esta salvación me permitió vivir bajo las buenas obras por las cuales yo fui comprado. Por eso el evangelio es precioso, porque nos cambia nuestro futuro, cambia nuestro presente, cambia nuestro destino, cambia nuestra historia. No tengo que ajustar nada, añadir nada y agregar nada al evangelio. Cristo lo hizo todo. Y como dije la semana pasada, ni siquiera tengo que aceptar al Señor en mi corazón, porque Él me aceptó a mí primero. Tengo que reconocer eso. Tengo que simplemente reconocer que Él me acepta. Como leímos aquí recién la parábola del hijo pródigo. Antes que el hijo aceptara al padre, el padre le había aceptado al hijo.
Y ese es el evangelio, que Dios me acepta. Esa es esa esperanza, y por eso es tan precioso. Y Pablo insiste y termina el texto diciendo: mira, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería ser odioso. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Pablo está diciendo eso porque muchos dicen, y muchos decían ahí, que Pablo estaría defendiendo su posición para agradar personas A, B o C. Simplemente Pablo estaba haciendo un juego para ganar políticamente influencias sobre los gálatas. Y él dice: yo no estoy luchando aquí con ustedes, yo no estoy buscando agradar a ustedes ni venderles la pomada. Yo estoy literalmente hablando y predicando el mensaje de Jesús. Y yo no estoy buscando agradar a nadie. Y es interesante porque nadie que quiere agradar a alguien o comprar a alguien o engrupir a alguien llamaría a esa persona de anátema, ¿no? O sea, nadie consideraría maldita una persona con la cual está peleando para conquistarla. No es eso. Pablo muestra claramente. Y Pablo conscientemente sale del foco. Porque aquí, como ustedes van a ver en los versículos posteriores, la gente consideraba no solamente el mensaje como algo separado a Pablo, consideraba a Pablo, su historia y su mensaje una sola cosa. Entonces Pablo está mostrando aquí, primeramente, poniendo el evangelio en el foco correcto, en el lugar correcto. Mira, el evangelio es más precioso que yo. El evangelio es el centro, no yo. Después él va a decir que su vida le impide a creer ese evangelio. Su vida muestra el testimonio de que él ha vivido integralmente este evangelio. Pero en ese momento, en ese versículo, Pablo pone el evangelio en el centro. Y pone Cristo como el centro de todo. Yo no estoy buscando agradar a ustedes. Mi preocupación no es esa. Mi preocupación es que ustedes crean en Cristo. Eso es lo más. Eso basta. Eso es suficiente. Cristo es suficiente. Y el centro del evangelio es Cristo. El centro de todo es Cristo. El centro de la historia es Cristo. No solamente la historia humana, no solamente la historia de la humanidad, la historia cósmica, de todo lo que existe, está centrada en la persona y en la obra de Cristo en esa cruz. Porque lo que Cristo hizo en esa cruz no fue simplemente darnos una casita bonita en el cielo para cuando nos vayamos, con vista al mar, con la agüita. No, no es eso. Cristo estaba redimiendo en la cruz toda la creación, todas las cosas creadas, del cosmos, de toda nuestra historia, de toda la humanidad. Eso es Cristo, el centro de la existencia de todo, de todas las cosas. Y Pablo pone a Cristo en el centro. Y dice: yo no estoy aquí buscando ganarles la confianza. Estoy hablando de Cristo. Yo sirvo a Cristo. Si ustedes no me creen, ustedes no me están creyendo, dejando de creer a mí, simplemente, pero ustedes están negando al evangelio de Cristo. Es Cristo que los ustedes están negando. Y él dice: yo no sería siervo de Cristo si estuviera trabajando en esa visión, buscando ganarles, buscando engañarles, buscando traerles para mi partido. No es eso. Por lo tanto, vemos que aquí Pablo está destacando su defensa del evangelio verdadero, que es motivada por la santidad de este evangelio, por la centralidad de Cristo, por la obra que Cristo hizo. El tema y la pregunta que nos queda es: nuestra fe, mi fe, tu fe, ¿está basada en qué? ¿Está basada en lo que las personas creen? ¿Está basada simplemente, porque lo dijo el pastor? Muchas iglesias son así. El pastor lo dijo, es ley. Y Pablo está diciendo: no es lo que yo digo que es ley, es lo que Cristo hizo, es ley.
¿En qué está basada su fe? ¿En sus ideas? ¿En qué están basadas sus ideas? Nosotros insistimos con ustedes para que ustedes conozcan la palabra del Señor profundamente. Pero si ustedes no han llenado y empapado la mente de ustedes con la palabra del Señor, otra cosa ocupará el espacio de ella. Y con estas cosas ustedes tomarán decisiones espirituales, decisiones morales, decisiones familiares, laborales y de todos los ámbitos de la vida de ustedes. Y por eso ustedes y nosotros todos somos y seguimos siendo más pecadores de lo que deberíamos, porque conocemos menos lo que deberíamos. ¿Con qué hemos empapado nuestra mente? ¿Qué es lo que está ocupando la palabra del Señor? ¿Qué es lo que está ocupando el Evangelio en nuestro corazón? Muchas veces permitimos una vida legalista, permitimos una vida moralista, y el moralista, tanto cuanto el legalista, antes de lograr entender lo tan inmoral, amoral, impío que es su corazón, él ya consideró y ya analizó la vida moral de todas las personas que están a su alrededor. No, eso es una mentirosa, eso es un ladrón, eso es así, eso es tal persona. Y ya tiene un rayo X así, de todo, en su trabajo, en su casa, en donde vive, no importa. Eso es la mentalidad de una persona legalista, una persona moralista, que exige que las personas se comporten dentro de sus reglas para ser personas aceptadas, para ser considerados cristianos. ¿No han visto ustedes, no han preguntado a ustedes muchas veces, pero usted se dice cristiano, ¿por qué vive así? ¿Cómo puede hacer eso si es cristiano? ¿Cómo puede hacer eso yo, si también soy cristiano? Juzgándome al hermano, por no comprender que yo soy tan pecador, quizás, a veces más pecador que él. Es interesante, para que ustedes se den cuenta, el Calvino tenían ahí sus oponentes, y uno de ellos era Servetus. Ustedes saben, o algunos de ustedes saben, Servetus fue un oponente contundente a la fe reformada y llegó a ser, ya era condenado en diversos países protestantes y llegó a Ginebra y fue condenado por el consistorio de Ginebra y fue muerto, la pena de muerte. Pero una vez, antes de que eso pasara, le preguntaron a Calvino si él creía que Servetus si él creía que iba a haber Servetus en el cielo. Mira la pregunta. Si él creía que iba a haber Servetus en el cielo. Y él dijo que quizás no, porque quizás Servetus puede estar tan cerca de Dios que mi vista no alcance a ver. Y él era Lutero, o Calvino, hablando de un hombre que él luchaba con ideas bastante claras, pero él tenía en mente clara y profundamente que él no era nadie, por lo tanto no podía considerarse mejor que el otro. Dice, no, eso es un tío que se va al infierno, yo soy un hombre que cree en la palabra, no sé qué. Él no pensaba así. Un ejemplo para nosotros. La pregunta que nos queda es, ¿cuál es su evangelio? ¿Es el evangelio de Cristo? ¿Es un evangelio cristocéntrico? ¿Es un evangelio precioso? ¿Es un evangelio suficiente? ¿O es un evangelio que nosotros inventamos? Un Cristo que nosotros inventamos, que nosotros traemos en el bolsillo juntamente con el celular, con la billetera, traemos en la cartera, traemos, colgamos en el parabrisas, en la cuestión de nuestro auto, en el refrigerador, así en la puerta, o tenemos ahí nuestras salas así abiertas para que Cristo me bendiga con la palabra abierta. No, Lamentaciones es muy triste. Vamos a poner un texto bonito en el Salmo 23. ¿Es ese Cristo? ¿Es ese el Evangelio? Cierra sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que tenga compasión de nosotros. Quizás en esta mañana usted necesite arrepentirse, confesar al Señor, decir, Señor, yo no estoy siguiendo este Evangelio de Cristo. Estoy siendo influenciado por mi cobardía, estoy siendo influenciado por mi pereza, por mi ignorancia, a creer en un Evangelio que no es el Evangelio solamente de Cristo, donde Él me justifica plenamente, donde yo no tengo que hacer nada para ser salvo, sino que
Estoy siguiendo un evangelio distinto de lo que Cristo dice. Si usted necesita arrepentimiento en esta mañana, confesa al Señor y abandone ese camino. Si usted necesita abandonar sus buenas obras, abandone estas obras. Y reconozca que ninguna de ellas son buenas lo suficiente. Entregue su vida al Señor. Reconsagre su vida al Señor. Arrepiéntase profundamente. Porque la marca más clara de alguien que conoce al Señor es un arrepentimiento profundo y constante. Una búsqueda constante por el perdón del Señor y una alegría constante por haber sido plenamente 100% perdonado. Cuando cambiemos nuestra visión del Evangelio, cuando tengamos la visión del Evangelio, como es la visión de Cristo por nosotros, toda nuestra vida cambiará. Toda nuestra vida cambiará. Señor, nosotros ponemos nuestros corazones en tu presencia en esa mañana. Permítanos, Señor, a vivir este Evangelio, el Evangelio de la cruz de Cristo, que es suficiente para el perdón de todos los pecados. No el Evangelio donde yo añado mis leyes, mis reglas, que a veces son más permisivas y a veces son aún más rígidas que el mismo Evangelio. Por querer que en hacerlo seré más agradable a ti, seré más santo que otros. Ayúdanos, Señor, a entender que este Evangelio presupone personas pecadoras y que saben que son pecadoras y que se arrepienten humildemente ante tus pies. Pero permítenos ver, Señor, que no hay nada que podamos hacer para ser más justificados por ti, para ser más amados por ti, para ser más salvados por ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu perdón plenamente, a disfrutar de tu gracia que mira hacia nosotros como pecadores miserables que merecen el infierno, pero que son sin ninguna razón, sin nada que podamos hacer, son amados por ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no nos amas porque nos hemos portado bien, sino que nos amas porque en Cristo Jesús nuestros pecados fueron pagados y fuimos justificados. Y no hay otra razón para explicar este amor. Ayúdanos, Señor, a vivir este Evangelio, porque en este Evangelio está basada nuestra esperanza. En este Evangelio está basada su iglesia. En este Evangelio están basadas nuestras vidas. Que podamos entender eso, vivir eso profundamente todos los días de nuestras vidas. Que el Evangelio no sea solamente una puerta de entrada, un ticket para que podamos entrar en el cielo, pero que podamos comprender que el Evangelio es el cielo, es la gracia, es la salvación, es el mismo Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir eso todos los días de nuestras vidas. No solamente los días domingo a las 12, pero desde el lunes en la primera hora, cuando nos despertemos para trabajar, para estudiar, que tú puedas, Señor, despertar con nosotros también esta gracia, esta comprensión de la gracia, y que podamos mirar nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de vida, como un lugar que necesita ser redimido por tu Evangelio, así como nosotros hemos sido redimidos por ti. Y que el Evangelio que prediquemos hacia afuera no sea un Evangelio legalista, que simplemente quiere traer personas a un evento, a una iglesia, a un culto, pero que sea un Evangelio que acerque las personas a Jesús, a la gracia y a la obra y a la justicia que Cristo conquistó en la cruz, para que así podamos, Señor, ser instrumentos tuyos de verdadera transformación en el mundo. Eso te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo, porque todo es genial.